Vamos ahora sí, con la primera mesa redonda del día. En ella se hablará del espacio como motor de crecimiento y para ello contamos con representantes de empresas como Sateliot, Startical, Geosat, Fossa Systems y Satlantis, que guiados por Isolina Pérez, directora de ventas de Alén Space y moderadora de la mesa, nos mostrarán sus reflexiones acerca de las constelaciones de satélites asociadas a la marca España. Un aplauso para todos ellos. Buenos días a todos. Antes de nada, decir que estoy muy contenta de tener la oportunidad de moderar esta mesa redonda, el espacio como motor de crecimiento, donde vamos a hablar del estado de desarrollo y los planes de impacto de las principales constelaciones asociadas a la marca España. Decir que después del coloquio vamos a tener un turno de 10 minutos para las preguntas del público. Empiezo presentando brevemente a los ponentes. Tenemos a Juan Tomás Hernani, CEO y cofundador de Satlantis, Francisco Villena, CEO de Geosat, Fernando García, director general en Startical, Julián Fernández, CEO y cofundador de Fossa Systems y Jaume Sampera, CEO y cofundador de Sateliot. Ahora sí, arrancamos con la primera ronda de intervenciones. Y para eso os voy a pedir si nos podéis hacer una foto resumen de la situación de vuestros principales proyectos y los logros alcanzados hasta el momento. Si quieres empezar tú, Juan Tomás. Muchas gracias, Isolina. Pero primero, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta mesa redonda y estar con todos vosotros hoy aquí, ¿no? Yo creo que tras casi 10 años este sector se ha consolidado y hemos pasado pues, las etapas del colegio, donde creo que hemos forjado la amistad del pupitre durante años duros, ¿no? Y hoy creo que estamos en una fase de otro nivel de desarrollo en el que nos acordamos pues, de cómo hemos hecho juntos este trayecto. Bueno, Satlantis ha sido siempre un especialista en cámaras. A partir del conocimiento íntimo de todas las tecnologías que involucran las cámaras, hemos ido entendiendo que nuestra capacidad de resolver problemas de observación pues es única o es un elemento diferenciador en el mercado y poco a poco hemos ido pues estableciendo un ecosistema de socios con los que hemos ido colaborando pues para establecer misiones en el mercado, resolver problemas de clientes como bien decía Guillermo al principio, en un breve resumen, como detección de metano para grandes compañías gasistas, ¿no? Este viaje pues nos ha permitido pues, pasar a una situación ya de beneficios y digamos, un nivel de actividad que nos permite pues, probablemente graduarnos en la segunda fase de compañías. Creo que el San Benito de startups lo tenemos que dejar un poco atrás porque tiende a ser la guardería de compañías de arranque y pensar que ya somos un sector serio que probablemente aporta pues, un porcentaje notable del conjunto del empleo del sector español y que además lo hacemos en colaboración, ¿no? Porque pues, creo que todos tenemos unos cuantos proyectos con las grandes compañías, algunas a las que subcontratamos y otras veces las más en las que somos subcontratistas. Bueno, pues creo que la apuesta por la especialización es la vía y la mentalidad de que lo que se trata es de ser líder en aquello en lo que nos definimos como especialistas en el sector internacional. No tiene sentido ser un prime español, sino que lo que tiene sentido es ser una empresa indispensable o una empresa fundamental en el liderazgo en mercados internacionales. Y eso requiere pues, una inversión constante. Nosotros lo somos en tecnologías de cámaras de observación para pequeños satélites y las soluciones que éstas engloban. Sin duda. Muchas gracias, Juan Tomás. Francisco. Isolina, muchas gracias.
Para nosotros es un gusto también estar aquí ya como parte del ecosistema español. Como percibís por mi acento, no soy originariamente de aquí, pero es un gusto. Y a pesar de que Geosat, de hecho, sea una empresa que es de origen portuguesa, nuestros principales hitos están aquí en España. Y uno de ellos, que es algo que nos alegra muchísimo, pero creo que todos aquí también, fue garantizar que los satélites españoles, los Deimos, seguían operando. Y seguían garantizando que había un operador más de muy alta resolución en Europa, más allá que Airbus, y que es Geosat, en base a los satélites que teníamos aquí en España desde hace ya muchos años. Entonces, Geosat lo que es una empresa de observación de la Tierra que opera estos satélites desde aquí. Algo que tenemos también y que nos da un orgullo muy grande es que tenemos un equipo que lleva más de 10 años operando satélites aquí, no en Vigo aún, pero en Valladolid y en Madrid y en Puerto Llano también. Y entonces, con todo esto, lo que estamos haciendo con la empresa es recuperar la huella comercial que tenían estos satélites antes de lo que pasó con Earthcast y garantizar que, de hecho, tienen una capacidad que sigue siendo muy relevante y que esta capacidad llega al mercado en todos los sitios del mundo. Lo que estamos haciendo también después es ir más allá de las imágenes, es extraer esta información en colaboración con nuestros partners, tanto aquí en España como en Europa, como en Portugal, incluso como fuera de Europa. Nuestra visión es, de hecho, que antes siempre escuchábamos este proverbio africano que si quieres ir rápido, que tienes que ir solo, si quieres ir lejos, vas con otros. Pero ahora no es así. En espacio, si quieres ir rápido, tienes que ir con otros. Si no, vamos a reinventar la rueda de nuevo. Y eso es lo que no queremos hacer. Y lo último hito que dejaría aquí en esta primera vuelta es lo que vamos a hablar, es la constelación atlántica. De hecho, los marcos institucionales son diferentes, pero desde Portugal ya tenemos Geosat aquí en España involucrada en el desarrollo de la constelación atlántica y ya definida como el operador de la parte portuguesa de la constelación atlántica. Y para eso estamos a utilizar algo que es único, que es una experiencia, como os hablé, de 10 años a operar satélites, que tiene muchísimo valor cuando vamos a diseñar lo que queremos enseguida, lo que queremos tener en espacio. Sabemos los do's y los don'ts, sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Fernando. Bueno, pues muchas gracias también por acogernos en esta reunión aquí en Vigo. La verdad es que una ciudad súper agradable. Una lástima que no me pueda quedar a la cena esta noche. Cuando escuchaba a Guillermo contar todo lo que ha pasado en el sector del espacio, en el nuevo espacio en estos 4 años, la verdad es que pensaba que esta reunión, esta mesa redonda, hace 4 años hubiera sido probablemente un monólogo, ¿no? Y que yo soy probablemente la empresa más joven que hay en esta mesa, lo cual no deja de llamar la atención y hacernos pensar qué ocurrirá dentro de 2 años o dentro de 3 años cuando nos volvamos a sentar en estas sillas. ¿Qué está haciendo Startical? Pues Startical es una idea de negocio que se está apoyando en el espacio para funcionar. No es una compañía nativa de tecnología espacial como tal. Lo que Startical está intentando hacer es proporcionar servicios de comunicaciones y de posicionamiento al mundo de los aviones, al mundo aeronáutico global en todo el mundo. ¿Vale? Concepto de un servicio que parece que puede aportar valor a esa comunidad aeronáutica y que necesita del espacio, necesita del nuevo espacio para poder salir adelante y para sobrevivir, para dar unos costes adecuados, para dar una fiabilidad adecuada. Y este ecosistema industrial que está hoy aquí representado, este ecosistema de compañías, es una pata fundamental para que todo esto funcione, ¿no? Se ha hablado aquí de cooperación, se hablaba aquí de apoyo, se hablaba de un sector que genera enormes sinergias entre unas cosas y otras, donde hay mucho por hacer, mucho por descubrir, mucho por avanzar y seguramente hablaremos de eso un poquito más adelante en la mesa redonda. Creo que es una gran oportunidad estar aquí y poder hacer ese intercambio de ideas y de conceptos. Nosotros hoy lo que estamos haciendo fundamentalmente es una fase que llamamos de reducción de riesgos. Es decir, estamos desarrollando las patas que nos tienen que ayudar a que el negocio, a que el despegue de nuestra constelación sea un éxito, ¿no? Estamos tanto trabajando en la parte tecnológica, en la parte regulatoria, muy importante, en la parte comercial, fundamental para que al final alguien sea capaz de pagar las facturas de todos los que nos sentamos en esta mesa. Y bueno, pues de momento la verdad es que en los 3 elementos estamos progresando bien, a un ritmo
como el que teníamos originalmente previsto. Seguro que surgirán problemas por el camino, porque si algo hemos descubierto en el nuevo espacio y en el viejo espacio es que esto del espacio es complicado y tiene dificultades. Llevamos algunos años en estas cosas, pero muy ilusionados con la trayectoria que está siguiendo el proyecto y, bueno, con poder explicar aquí y contar nuestras aventuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y hácenos, Julián, una foto, un resumen, esos 13 satélites en órbita de Fossa Systems. Bueno, perfecto. Lo primero, muchas gracias por la introducción, por el evento. Gracias a N-Space por tenernos aquí en el New Space en Vigo. Con respecto a Fossa, y por dar un poco de introducción, surgimos hace unos 2 años realmente como empresa. Es una empresa muy reciente que intenta dar una solución al problema de agilidad y accesibilidad en el espacio, como lo había hecho New Space, pero con un paso más allá. Con llevar la miniaturización, que es en lo que realmente se caracteriza o donde creemos que se caracteriza el New Space, a un paso más allá, y en el 2019 lanzar el primer picosatélite español, un satélite de 250 gramos de masa, con todos los subsistemas tradicionales de un satélite. Empezamos verticalizando todo lo que es tanto segmento tierra como segmento vuelo, desarrollando toda la electrónica, la aviónica, los sistemas de RF, todo lo que va en el satélite y en el sistema de tierra. Inicialmente éramos un plataformista. Nosotros vendíamos satélites accesibles a empresas para dar servicios pues, en IoT, en observación terrestre. De hecho, me permitió llevar uno de los satélites que tenemos en órbita ahora. Este es una de las anteriores generaciones, FOSSASat 2, y esto es tamaño real. Es un satélite muy pequeñito que tiene ADCS, OBC, etcétera, todo dentro de esta pequeña plataforma. Y luego transicionamos el año pasado hacia servicios IoT. Nos dimos cuenta que realmente donde estos satélites podían tener un impacto muy grande eran dar servicios de IoT, en que 80% del planeta no tenía ningún tipo de conectividad y esto era una oportunidad fantástica de poder dar servicios de IoT a todo el planeta y de una forma muy accesible también a nivel tecnológico, pues utilizando tecnologías de espectro ensanchado, tecnologías interoperables que permitan que cualquier persona en cualquier aplicación industrial pudiese conectarse por satélite. Entonces, a día de hoy tenemos 13 satélites en órbita, somos uno de los operadores pues, más grandes en el ámbito del IoT, tenemos pues cientos hasta miles de estaciones IoT desplegadas en todo el planeta y estamos ya en la fase de consolidación. Ya estamos sacando pilotos y demostraciones con todo lo que era la tecnología que tenemos en órbita a día de hoy y estamos pasando a consolidar con el objetivo de tener pues, una constelación inicial de 80 satélites para 2024 en órbita. Muchas gracias. Muy impresionante. Y cuéntanos, Jaume. Buenos días, soy Jaume Sampera, CEO de Satebit y fundador. Satebit es una compañía que creamos en 2018. En 2021 lanzamos el primer satélite con el cual habíamos hecho demostraciones en todo el mundo, autopistas en Nuevo México para evitar las tormentas de arena o temas de agricultura. Y este año hemos conseguido 2 grandes hitos. El primero ha sido la aprobación de la última versión del estándar. Nosotros funcionamos con equipos 5G IoT o NB IoT. Son equipos absolutamente estándar, los mismos que está utilizando actualmente Telefónica o más de 170 operadores en todos los países del mundo. Este estándar es un estándar de la 3GPP, la organización mundial que dirige la estructuración de las diferentes versiones del estándar. Nosotros empezamos a trabajar con ellos en el año 2018 y en 2022 se ha aprobado la versión 17, con Satebit siendo la primera compañía del mundo del sector espacial en número de contribuciones al estándar. Eso significa que hemos conseguido dirigir el estándar, conjuntamente con toda la industria, hacia, por primera vez en la historia, que un estándar móvil se pueda utilizar desde el espacio, lo que se llama NTN, Non-Terrestrial Networks. Al mismo tiempo, este año hemos conseguido la certificación de la Agencia Espacial Europea de nuestra tecnología. Somos la primera compañía del mundo que permitirá que equipos estándares que están utilizando los operadores móviles puedan ser utilizados directamente o puedan conectarse directamente desde el espacio. Eso significa que nosotros lo que somos es una extensión de cobertura de los operadores móviles. ¿Qué ventaja tiene eso? En primer lugar, que existen ya 2.000 millones de dispositivos en el mundo basados en ese estándar.
simplemente haciendo un upgrade de firmware, la mayoría de ellos se podrán conectar directamente con nuestros satélites. Y esto es algo que a los operadores móviles les encaja muy bien. Sabéis que los operadores móviles están en un momento de recorte de inversiones. A pesar de eso, necesitan tener cobertura en todas partes. El mundo satélite es perfecto para dar esa cobertura en sitios de baja densidad. En este momento hemos firmado ya con más de 50 operadores de países de todo el mundo, desde Japón, Australia, América y, por supuesto, Europa. Pero no tan solo eso, sino que para demostrar que el mercado existe, para ver, de acuerdo, que realmente detrás de los operadores hay un apetito por esa oferta que nosotros vamos a llevar al mercado, hemos estado durante los últimos 9 meses firmando pre-orders con clientes finalistas. En este momento tenemos para los siguientes 3 años más de 1.000 millones de euros en pre-orders. Eso significa que incluso, de acuerdo con lo optimistas que éramos nosotros, el mercado ve esta solución una solución absolutamente disruptiva que va a tener una implantación masiva en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es increíble y motivador ver todo lo que se ha conseguido, todo lo que se está haciendo y mi pregunta es ¿qué mecanismos de financiación han permitido y van a impulsar el desarrollo de estos proyectos? El que quiera arrancar. Puedo avanzar también, que de hecho para nosotros es relativamente lineal. Empezamos con una inversión orgánica. ¿Por qué es interesante? Porque quien invirtió en Geosat en un primer momento fueron las empresas portuguesas que llevaban 20 años con la Agencia Espacial Europea, que desarrollaron su tecnología, empezaron a venderlo afuera también y ahí en su próximo ciclo de inversión decidieron invertir en una capacidad diferente de todo lo que había en Portugal hasta entonces. Entonces fue una inversión orgánica, pero privada. Después, lógico que hay un mercado que sigue siendo institucional, pero cada vez más lo que vemos desarrollar y que nos gustaría de desarrollar, y ya lo empezamos a hablar de alguna forma, es el mercado del utilizador no experto. Lo que no sabe lo que es una imagen de observación de la Tierra, que por veces ni siquiera sabe en qué programa abrirla, porque no es la fotografía bonita que vemos tantas veces. Pero ahí lo vemos también, cierto que hay una parte pública en el mercado, pero más que todo vemos un mercado que es cada vez más comercial. Podemos hablarlo un poco mejor después. Para la próxima constelación, lógico que es un reto público-privado. Es público porque, de hecho, hay riesgos tecnológicos que son extremadamente elevados, cae en lo que llamamos la falla de mercado, que justifica una intervención pública, pero es privado porque creemos que el valor que se va a retornar tanto a los inversores como a los estados va a venir de la actividad comercial de la constelación. Estamos mirando a un conjunto, un rango de fondos relativamente largo, tanto los fondos de lo que aquí llamamos un PERTE, en Portugal se llama un PRR, y los fondos de recuperación, los fondos de inversores privados, fondos de desarrollo tecnológico, porque el espacio cabe en una, bueno, Juan Tomás es el experto, pero cabe en no un hueco, pero en una categorización muy especial de I+D. Todo lo que hacemos, casi todo es I+D. Y eso, de hecho, permite que los estados tengan un nivel de involucración en el sector, en la financiación del sector, que no sería posible en otros sectores más allá de la defensa. Pero solo decir que esto va adelante con un mixto de financiación pública que permite ultrapasar algunos de los riesgos tecnológicos que son muy elevados y privada porque, de hecho, se perspectiva un mercado cada vez más comercial. Juan Tomás. Si quieres por responder. Alusiones. Sí, por alusiones. Bueno, yo lo que, o sea, más que hablar del pasado, ¿no? Donde las herramientas pues, han estado más o menos atomizadas, yo creo que deberíamos pensar un futuro imitando aquellas prácticas que funcionan bien, ¿no? O sea, ¿cómo hace Estados Unidos? Estados Unidos compra. Los grandes campeones americanos de toda la vida como Maxar y mucho más recientes como Planet tienen un porcentaje de sus ingresos que proviene de cheques del gobierno, del Pentágono, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte del mercado público debería articularse
en la compra. O sea, por supuesto, la meteorología, el medio ambiente, la seguridad. O sea, esto es lo que realmente tira de todo un sector. Y después la cadena, pues debe ser una cadena generosa realmente de ecosistema que abrace y que invite el conjunto de especialidades y que aquellos que tienen la responsabilidad de articularla entiendan que hay un segundo rol complementario digamos, al rol de la cuenta de resultados de la compañía, que esto es una cosa muy difícil de practicar, pero que es absolutamente necesaria para precisamente ir un poco más allá. O sea, que creo que el dinero público debe servir también para asumir más riesgos, para ir, digamos, a cotas que una inversión privada pues no lo soportaría, ¿no? Pero por el hecho de tener un 50-50, como es vuestro caso, o digamos, en otros formatos donde está ese dopaje de plus público, debería servir no simplemente para que, digamos, la cuenta termine de cerrar, sino para que en el largo plazo estemos situados en mayores cotas de innovación y, en definitiva, de riesgo para el desarrollo tecnológico. Como decía Francisco, pues ir juntos casi es la única alternativa, ¿no? No solamente es ir más rápido, sino probablemente es la única alternativa. Entonces, creo que aquellos países que tienen este ecosistema más permeable, donde hay una atracción de especialistas mucho más sana, pues van más rápido y van mejor. Y aquellos países que son más egoístas, entre comillas, que funcionan de una manera más cerrada, que se atreven menos, que repiten el modelo que se dicen a sí mismos todos los años de éxito, pues abren menos la puerta y suceden menos cosas. Yo creo que tenemos que juzgar lo que está pasando en España también en términos relativos con la situación en Europa. ¿Qué está pasando con los PERTEs en Portugal? ¿Cuál es su dimensión y su ambición y su objetivo? ¿Qué está pasando con los PERTEs en España? ¿Qué está pasando con los PERTEs en Italia? ¿Qué está pasando con los que tienen un PIB un poquito mayor que el nuestro? ¿Qué está pasando con los PERTEs en Francia? Porque esto va a significar que la industria española se situará dentro de 3 años, pues probablemente con un efecto de impacto, para bien o para mal en términos relativos, pues importante. Y eso es lo que creo que tenemos que pensar. Y eso pasa no solamente por el Gobierno, sino también por toda la cadena de valor. O sea, yo apelaría un poco a la generosidad de la colaboración, porque la colaboración es siempre muy complicada, es muy difícil. Todas las compañías tendemos a cerrar y a pensar en nuestro siguiente paso. Pero cuando pensamos un poco en lo de todos, ¿no? en ese esquema conjunto, pues al final todo revierte y todo va más rápido y todo va mucho más positivo. Sin duda, muy de acuerdo. No sé si alguno de los ponentes quisiese añadir algo. Sí, pues quizá, vamos a ver, Startical está todavía en una fase de inversión. Me da mucha envidia los colegas que ya están generando ingresos y pueden hablar de beneficios y este tipo de las cosas. Nos quedan todavía unos cuantos años a nosotros para llegar a ese proceso, ¿no? Realmente tenemos la fortuna de tener unos socios, bueno, que han puesto una cantidad de dinero relevante para tirar adelante esta iniciativa. También la suerte de que la Unión Europea le ha visto interés y ha puesto apoyo a este asunto con un dinero fundamentalmente finalista dedicado a hacer demostraciones, pruebas de lo que estamos intentando ofrecer al mercado. Llegará un momento en que habrá que buscar dinero serio para hacer el despliegue de la iniciativa, probablemente en un par de años, una cosa de ese orden de magnitud. Mientras tanto, no puedo estar más de acuerdo en lo que ha expresado Juan Tomás. Yo creo que hace falta, hay ahora una oportunidad, hay un sector, hay unas necesidades, hay unos negocios o iniciativas que están poniendo en marcha actividades que son capaces de tirar de todo este ecosistema, ¿no? Hace falta realmente apoyar, empujar, suavizar, poner la grasa que haga que todo eso funcione y que permita que estas iniciativas, pues que al final todos vamos a tener que competir con otros que están intentando hacer cosas parecidas en otras partes del mundo, porque esto ya es muy global, ¿no? Pues cojamos la velocidad suficiente para realmente salir a flote, sobrevivir y poder ofrecer lo que creemos que podemos ofrecer, ¿no? La verdad es que el nivel de iniciativa es espectacular, ¿no? Tal como Jaume comentaba antes, hoy el nivel, ¿no?, de aportaciones en un asunto como el IoT, o pues los 80 satélites, que me ha impresionado el número, la verdad, que piensa tener a muy corto plazo FOSA, yo creo que son ejemplos muy importantes de la aspiración que se tiene en España, ¿no?, dentro de un país aquí modesto en este ambiente, y la
posibilidad que hay de aprovecharlo para realmente dar ese empujón a todo el sector, ¿no? Bueno, quizás puedo hablar del sector privado, por el sector en el que nos movemos nosotros y dar un poco la experiencia de FOSA y cómo nos financiamos, porque creo que es una de las grandes preguntas. Hay muchos proyectos españoles de constelaciones, pero ¿cómo se van a financiar el poner todos estos satélites en órbita? Desde empresas como la nuestra, FOSA, que está intentando mover de forma muy ágil, desafortunadamente aquí no existen algunos de los mecanismos que existen en Estados Unidos de financiación pública y si hay que acudir a la financiación pública muchas veces eso te ralentiza. Entonces, empresas como las nuestras acaban acudiendo al sector privado y esto viene por dos partes, por la generación de ingresos. En el caso de FOSA ya hemos tenido alrededor de 1 millón en ingresos, más de 1 millón desde que nos fundamos y eso, por supuesto, que ayuda, que impulsa y que demuestra la atracción del proyecto, pero hace falta acudir a rondas de financiación privadas y eso es algo que ahora está siendo complicado por el mercado en el que nos encontramos y sobre todo en España. Un mercado en el que no se suele invertir en deep tech, en tecnologías tan innovadoras y no se suele tomar el riesgo de entrar en este tipo de proyectos. Nosotros ahora estamos levantando una ronda de 10 millones para desplegar nuestra constelación de 80, que es una cantidad bastante baja, considerando el CAPEX necesario que necesitan otras constelaciones de 200, 300 satélites en órbita, pero sigue siendo algo complicado que hacer en el sector europeo. Por eso que vemos muchas empresas españolas que acuden a Estados Unidos al final para levantar sus rondas. Ahí hay una liquidez mucho mayor y considerando pues, un poco el contexto económico del mercado, desde luego que va a ser una complicación en el futuro. Yo creo que más y más empresas van a acabar pasando a Estados Unidos por esas necesidades de financiación. Pues oye, yo para cerrar, yo creo que me ha gustado la intervención de Juanto, lo que pasa es que Juanto es muy diplomático y dice las cosas, pero vamos a decirlas como son. O sea, deberíamos en este momento con el Next Generation, todos los que estamos en esta sala, estar recibiendo ofertas públicas de inversión en I+D. Y no está pasando. Está pasando en Italia, está pasando en Francia y estamos compitiendo a nivel global con ellos. Entonces, tenemos un problema. O sea, tenemos un problema tanto en la parte pública, o sea, porque se están haciendo cosas, no vamos a decir que no, pero se tienen que hacer muchísimas más. Estamos en un sector de crecimiento exponencial, en un sector que dentro de unos años, según los grandes analistas, va a ser un sector de trillions, va a ser un sector enorme y hay talento, como se demuestra en esta mesa y en las mesas siguientes, en este país, para liderar este sector. Y eso requiere de inversión pública. Al mismo tiempo, como decía Julián, requiere inversión privada. No tenemos el mercado de capitales que existen en otros países del mundo. El riesgo aquí, ¿de acuerdo? O sea, las grandes fortunas incluso, o sea, dedican una parte muy fundamental de su capacidad en inmobiliaria. O sea, el sector tecnológico siempre ha sido pues una parte extremadamente pequeña. O sea, tenemos que cambiar tanto sector público como sector privado. O sea, no tan solo, ¿de acuerdo?, veamos sector público como sector que tiene que traccionar. El sector privado nos pasa exactamente lo mismo. Si no, va a pasar que muchas de las compañías de aquí, en fases growth, se van a ir a otros países. Y estos países, además, y todos lo sabemos, o sea, tú cuando te presentas a un VC americano, a un venture capital americano, lo primero que te dicen es una palabreja, de acuerdo, que no has oído nunca antes, que se llama redomesticación. Eso significa tú te coges tu compañía española y te la llevas a Estados Unidos. Y esas compañías acaban siendo compañías americanas. Y esto no puede pasar. Entonces, yo creo que nos tenemos que concienciar, tanto en el sector privado como en el sector público, que tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo, porque tenemos capacidad, tenemos talento, tenemos creatividad, tenemos compañías que son capaces de hacerlo, pero nos falta ese mercado de capitales que las apoye. Muy bien. Gracias, Jaume. Ya estás preparando mi siguiente pregunta. Tenemos claro que se están proponiendo iniciativas en otras partes del mundo, como bien decía Fernando, y es importante saber, tener claro dónde reside la competitividad de estas constelaciones, de estos proyectos, frente a las iniciativas globales que se están proponiendo.
Bueno, yo creo que podríamos tener una ventaja con una implementación humilde de los proyectos, ¿no? Yo creo que una constelación debe cumplir dos objetivos. El primero es tener una mínima estabilidad tecnológica. No tiene sentido multiplicar por 8 o multiplicar por 40, digamos, una estructura tecnológica cambiante que a los 8 o 12 meses va a resultar pues en un performance de 10 veces o de 3 veces, porque la inversión quedaría obsoleta antes de lanzarse, ¿no? Por otro lado, no hay más remedio que seguir subiendo la escalera. Entonces, o sea, quizás el primer punto de competitividad frente a grandes constelaciones que se han lanzado en el mundo puede ser que no nos queda más remedio que ir haciéndolo poco a poco. Y ese poco a poco puede significar un punto de competitividad frente a grandes inversiones que se pueden quedar congeladas porque puede haber dudas de que generen el cash flow necesario durante 4 años de vida para que puedan reinvertirse. O sea que la primera condición yo creo que es la estabilidad tecnológica o la competitividad tecnológica que no se cumple en mi opinión, en una buena parte de las constelaciones lanzadas, precisamente por la emergencia de la tecnología. Y la segunda condición es que exista un razonable porcentaje de booking o de mercado, pues porque la constelación dura muy poco y porque como uno se despiste ya no va a tener tiempo de vida útil para poder hacer esa recontratación de su capacidad, ¿no? Y al final llegar en un escenario en el que ha pagado la inversión y se prepara para la siguiente. Entonces, esta condición un poco más aldeana, ¿no?, que tenemos, que nos obliga a ir subiendo al monte paso a paso, nos puede dar la ventaja de estar mucho más pegados al terreno digamos, de la capacidad adecuada para el mercado de los 4 años siguientes, de esa ventana, no pasarnos de frenada en una sobrecapacidad que no se va a contratar y a la vez ir incorporando pues, la innovación necesaria, lanzamiento tras lanzamiento, que vaya realimentando lo que nos van diciendo los clientes y las propias realidades de la evolución con esa capacidad de inversión. O sea, creo que igual la visión que podemos tener desde aquí puede tener ese punto de vista competitivo humilde que quizás sea muy importante a largo plazo. Voy a decir una cosa, es que va muy en línea con lo que dice Juanto. Nosotros tenemos las tecnologías 3GPP, las tecnologías de conectividad móvil, requieren una conexión en tiempo real entre el dispositivo y el core. Entonces, eso significa que para despegar una constelación que funcione con 5G, tú tienes que tener una constelación densa que tenga Inter-Satellite Link y que, por lo tanto, pueda conectar directamente con el core. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que hemos patentado y que, además, bloquea la competencia, que es que nos permite hacer con tecnologías 3GPP Store and Forward. ¿Eso qué significa? Significa que con muy pocos satélites podemos empezar a dar servicio a aplicaciones que no son time sensitive, que no son sensibles al retardo. Y es exactamente en la línea que está diciendo Juanto. O sea, nosotros eso nos permite, con pocos satélites, empezar a facturar a esos clientes del sector agricultura, del sector ganadería, del sector infraestructuras, que no necesitan tiempo real, manteniendo el estándar 5G en los dispositivos. O sea, está muy en línea con lo que tú decías, ¿de acuerdo? Es decir, oye, vamos a ir creciendo a medida que nuestros clientes nos lo vayan requiriendo. Planes llegar hasta 500 satélites, pero no día cero tengo que avanzar los 500 satélites para empezar a dar servicio a todas estas aplicaciones. En el IoT tenemos la ventaja de que 1/3 del mercado requiere pocos mensajes al día. Por lo tanto, podemos empezar a capturar mensajes con una inversión mucho más razonable e ir creciendo a medida que el mercado nos acompaña. Yo, siguiendo también a esta línea, de hecho, creo que la competitividad tiene mucho que ver con estar en el mercado, es ya en sí un factor de competitividad. Por lo que aprendemos, por eso también estoy muy de acuerdo con esa visión de llegar rápido al mercado. Yo trabajé en upstream por un tiempo, entonces decía a mis compañeros cuando llegué al downstream que aprendí más en 3 meses de downstream que en 3 años de upstream. Bien, nada contra los de upstream que son mucho más listos, pero si los podemos juntar, tenemos un aprendizado muy fuerte que nos da competitividad en el upstream. Y de ahí que, por ejemplo, el Geosat como operador, creemos que tenemos mucho que aportar a toda la industria por el aprendizado que tenemos. Creo que
la competitividad también la vemos muy el end-to-end, ordenador a ordenador. Yo pongo aquí mi orden cuando la recibo. No quiero saber qué pasó en el medio, pero yo quiero recibirlo rápido, con calidad y que me pidan un precio justo. Y que no tiene que ser bajo. Todos queremos precios altos, ¿no? Para nosotros. Cuanto más decía ir poco a poco, paulatinamente, sí. ¿Qué pasa con las constelaciones ambiciosas como Startical? Bueno, muchas gracias por lo ambicioso. La competitividad reside en la innovación, en la solución pionera. Siempre tiene algo de innovación o mucho de innovación, siempre tiene mucho. En el caso de Startical tiene muchísimo de pionero. Somos el rompehielos en nuestro sector. Lo que nosotros estamos apostando fundamentalmente es por la especialización. Nosotros somos una solución de nicho. Vamos a un nicho de mercado muy estrecho. No tendremos clientes que nos firmen 1.000 millones de dólares nunca porque no existen en el conjunto del sector, ¿no? Sin embargo, tampoco existe nadie que esté dando este servicio en el mundo, ¿no? Y es un servicio con una ambición global, necesariamente global de partida. No podemos vivir de un conjunto limitado de clientes, ¿no? Entonces, con todas esas características, nosotros estamos intentando ofrecer al mercado algo muy pensado desde el punto de vista del negocio, de lo que requiere el usuario final, que sea capaz de aportar ventajas tangibles, medibles, pues a las aerolíneas, a los proveedores de servicios de tráfico aéreo, porque al final ellos son los que tienen que pagar la factura, ¿no? Y tienen que ver las ventajas de su factura. Entonces, nuestro modelo de negocio, digamos, transita mucho por demostrar que somos capaces de poner un servicio competitivo, que les aporta algo, que les da un valor y que, por lo tanto, están dispuestos a pagar por ello porque van a beneficiarse de eso que pagan, ¿no? Esa es básicamente nuestra fuerza y donde estamos poniendo todo el énfasis. Creo que en España tenemos una gran ventaja frente a otros países y cada vez España, creo que para el New Space va a desarrollarse más, es por el talento que tenemos aquí y los costes más bajos que tenemos. Se ha demostrado que en España, con inversiones mucho menores, se ha hecho más que lo que han podido hacer empresas en Estados Unidos con SPACs y cientos de millones, porque aquí tenemos acceso a un talento, un capital humano mucho mejor y una innovación mucho mejor, creo, que en otros mercados. Me gustaba también lo que se decía del end-to-end. Es una de las estrategias que tenemos en FOSA de combinar el upstream con el downstream. Al final, si tenemos control de cómo se fabrican los satélites, tenemos la agilidad de evolucionar nuestros satélites cada 3 meses, cada 6 meses. Es decir, la tecnología actual pues será LoRa, será Spread Spectrum. Si de aquí a 3 años, aquí a 3 meses es algo distinto, se evoluciona la realidad. La capacidad de ser ágiles creo que es algo muy importante y el tener el upstream controlado te permite tener la cadena de valor en tus manos y moverte con el mercado. Y luego el downstream es importante para también demostrar la acción. Es importante para realizar un proyecto el llegar al cliente final. Independientemente de que se venda a una operadora, que se venda al cliente final, hay que ver al cliente final. Me parece que la aproximación de vender o al menos de interesar al cliente final es muy importante. Eso también lo hemos visto en FOSA y lo que hacemos es trabajar directamente con las empresas de sensorítica. Pues la empresa que tiene, en este caso, pues un collar para el ganado, trabajar con esa empresa para educarles sobre cómo utilizar la conectividad satelital. Si es en el caso de Oil & Gas, pues trabajar directamente con la empresa de Oil & Gas, enseñarles cómo se podría integrar un sensor y tener soluciones paquetizadas y escalables en cada segmento. Nos gusta decir llevar a tierra lo que es el espacio, que se pueda ver de manera muy accesible cómo utilizar estas soluciones habilitadas por el espacio en tierra. Y por eso que creo que es importante combinar ahí el upstream y el downstream, y es algo que en España lo podemos hacer muy bien, sobre todo en el upstream, por el talento y el capital humano y de innovación que tenemos. Muy bien, sin duda Si me permite, Silvina, una motivación. Lo que tú quieras. Yo creo que, me parece muy importante el comentario que hace Francisco de cómo realimentar desde la realidad de la respuesta al cliente todo el conjunto de la cadena, ¿no? Y me quedo con tu comentario de que has aprendido más en 3 meses de downstream que 3 años de upstream, que seguro que tiene una gran sabiduría ahí. El peligro yo creo que es la tendencia a la verticalización completa, ¿no? Que somos tan animados. O sea, al final es yo lo hago todo, ¿no? Y entonces es precisamente esa necesidad de integración, de realimentación rápida, pues puede llevarnos
a pensar que verticalizamos absolutamente todas las funciones y aquello en lo que éramos muy buenos, pues terminamos repartiéndolo porque repartimos nuestro tiempo, nuestra inversión, nuestro foco en 1000 áreas en las que hay 1000 especialistas, ¿no? O sea, yo creo que el reto es cómo mantener esa integración íntima, que yo creo que solo se puede hacer con cercanía, y a la vez mantener la competitividad máxima del conjunto de factores, en particular de los factores críticos para el éxito de las misiones, ¿no? O sea, que ese es el arte complicado de conseguir apretar, integrar, tener una visión completa y a la vez mantener la multiespecialización a través de un ecosistema bien organizado. Tiene mucho sentido, perdóname, es eso que comentas, Juan Tomás, y además, bueno, de alguna manera probablemente es un síntoma de la juventud que tiene este sector y las múltiples ideas que se van acumulando una encima de otra, ¿no? Lógicamente los sectores más maduros pues se especializan, se organizan de otra manera poco a poco, ¿no? Probablemente es un proceso por el que hay que pasar porque genera una dinámica de trabajo más activa, pero probablemente todo esto, yo creo que ahora en Europa pues ya se está viendo y se empieza a pulsionar eso en Europa y en el mundo, que las compañías están buscando su hueco en el gran negocio, ¿no? En vez de buscar su mini hueco en el pequeño negocio, ¿no? Y esto está pasando y lo veremos más. Yo creo que probablemente si dentro de 4 años estamos aquí sentados, pues empezaremos a hablar de esas cosas, o estaremos hablando de esas cosas casi con seguridad. Tomamos ya nota para retomarlo en un año, esperemos. Hablamos de soluciones nacionales, de competitividad para posicionarnos en un mercado global. ¿Cuál es la componente internacional de estos proyectos, Francisco, de la constelación atlántica? Gracias, Isolina. De hecho, yo creo que es al mismo tiempo uno de los factores de mayor potencial y otro de mayor riesgo que tenemos. Porque, de hecho, la constelación atlántica, como el nombre indica, es internacional por definición. No hay constelación atlántica de Portugal o de España. Hay una constelación para stakeholders atlánticos. Y, de hecho, lo que vemos es que estamos implementando una constelación que tiene que estar en colaboración internacional, de hecho, pero con marcos institucionales o políticos muy diferentes. El PERTE en España es diferente del PERTE en Portugal, creo que en Italia también, y eso crea entornos de financiación que pueden no ser totalmente compatibles. ¿Qué podemos hacer desde la industria? Y eso es que o nos quedamos a la espera o tomamos la delantera. Yo creo que tenemos que tomar la delantera. ¿Por qué? Porque si nos quedamos a la espera que todo el proceso termine en Portugal, que todo el proceso termine en España, que termine en Italia, estamos en 25, ya no tenemos tiempo para hacer nada, de alguna forma. Entonces, yo creo que hay un reto y que yo lanzaría aquí también, que a nivel de industria nos coordinemos. Porque, de hecho, competimos, echando un primer vistazo, parece que competimos mucho, pero si profundizamos, encontramos los espacios de complementariedad y que, de hecho, encontrar cómo podríamos quitar los conflictos que podríamos tener y enfocarnos en las complementariedades. Yo lo que creo que se podría hacer desde un punto de vista internacional sería, a nivel de industria, ad hoc. Tenemos nuestros tiempos, los institutos públicos tienen otros, pero empezar a percibir desde la industria qué vemos que es esta constelación atlántica. Porque claro que tiene un reto científico, queremos conocer mejor el Atlántico y todo, pero la constelación va a ser global. ¿Cómo vamos a explotar este potencial comercial de tener hasta ahora 16 satélites en el espacio que por el Atlántico tienen una misión bien definida, pero están por el resto del mundo también? Y entonces yo creo que siempre va a tener que ser en coordinación, pero que no deberíamos desde la industria esperar solo la coordinación a nivel público. Deberíamos entre nosotros también coordinarnos, porque yo creo también que por ahí planteamos soluciones que desde el lado público pueden apreciar. Bueno, quizá este artículo lo que podemos comentar es que somos una compañía que es, y perdón por el palabra, pues global nativo. Es decir, la estimación que tenemos de cuánto debe aportar a nuestra cuenta de negocios, digamos, recurrente a medio plazo
de lo que podríamos llamar el ecosistema español o tal, pues no supera el 5% de nuestros ingresos, ¿no? O sea, necesariamente tenemos que concebirnos como una compañía que tiene que competir en un mundo global. No tenemos otra alternativa. Si no lo conseguimos, no existiremos, ¿eh? Entonces, todo eso condiciona también muchas de las aproximaciones desde el origen, ¿no? De cómo te aproximas al mercado, de cómo te aproximas a los problemas de generar una constelación y de construirla, de operarla, de manejarla, de comercializarla, en fin, de la cadena de valor que tienes que organizar. Es la realidad de la que partimos. Estos son constelaciones Leo al final, estamos cubriendo todo el planeta. No tendría sentido no hablar del contexto internacional con una constelación Leo. Por supuesto que se puede desarrollar una constelación para cubrir solo España, pero necesariamente vamos a tener que dar servicios a otros países para ser eficientes, y en ese sentido una empresa como Fossa, que está dando servicios IoT, lo hace a nivel global. Sorprende que a día de hoy pues el 90-95% de nuestra facturación es fuera de España. Casi no tenemos clientes en España. Entonces yo creo que es una condición necesaria. Ahí no hay duda que tenemos que ser internacionales, y en muchos sentidos España es competitiva a nivel internacional y tiene muchas ventajas sobre otros proveedores externos. Yo diría además que en IoT estamos, por suerte, en el peor o en uno de los peores países del mundo. O sea, tenemos una cobertura aquí de 5G en Europa en general, de acuerdo, que es espectacular comparado con Estados Unidos, o comparado con UK, o comparado con otras regiones como pueden ser Latinoamérica, donde hay desarrollo, y al mismo tiempo la cobertura de telefonía móvil pues es muchísimo más baja. O sea, que es por definición. Yo creo que la palabra nicho en tecnología debería ser una palabra maldita. No existe, no existe. O sea, puede existir un nicho por digamos, área tecnológica, pero nunca por un área de mercado. Todos nuestros competidores son internacionales. No tenemos ningún competidor en España. Por tanto, o sea, nuestro mercado, si tiende a tener un centro de gravedad demasiado focalizado sobre un área geográfica que desde luego no es España, pero imaginemos con centro España, pues tendríamos un problema serio. Pero es verdad lo que dice Francisco, que el riesgo es inmenso. O sea, que yo me acuerdo cuando fui pues a un país del este a intentar una venta que finalmente conseguimos, yo no sabía cómo se llamaba la capital de ese país. Entonces, o sea, realmente la aventura internacional es complejísima. Es complejísima, y van saliendo las cosas, pues bueno, pues muchas veces lo que vamos haciendo es vivir de la oportunidad, ¿no? Es muy difícil generar y gestionar la oportunidad. Y bueno, pues creo que el poder tener redes internacionales sobre las que apoyarnos para organizar mejor esos aterrizajes a determinados mercados es muy importante, es muy importante. O sea que es un tema complejo, de alto riesgo, porque puede pasar, o sea, podemos invertir mucho dinero y sobre todo mucho tiempo, mucha oportunidad que puede perderse en el desarrollo de la compañía, pero sin embargo no hay otra alternativa. No hay, o sea, tenemos que aprobar esa asignatura de una determinada cuota internacional. No existen nichos cercanos. Eso solamente nos lo puede crear, no sé, una cierta ilusión de quizás mercados institucionales públicos que, bueno, que digamos, señales que atendemos y seguimos pues a dineros de convocatorias, pero que son pues que están contingentados, porque la verdadera batalla se presta en el mundo, y ahí es donde tenemos a todos los competidores, y eso es lo que tenemos que hacer, encontrar estrategias que nos permitan competir en todos esos mercados. Bueno, tenemos que ir terminando y dar paso a las preguntas del público, y os lanzo una última pregunta. A lo mejor tengo tiempo para otra más. Una vez desplegadas las constelaciones ya en órbita y dando servicio, ¿cuál es su continuidad? ¿Cuáles son los próximos pasos? A mí me gustó escuchar a Julián, que habló de esta necesidad de innovar y de continuar a innovar.
Aquí lo que para nosotros es importante es que lo que quiere que hagamos ahora en términos de los satélites que queremos lanzar en 25, que más que crear una capacidad one-off, creamos una capacidad que es más una red que una infraestructura que nos permita tener esta máquina de innovación para poder empezar a tener las próximas generaciones de tecnología. Con este cuidado que Juan Tomás mencionaba también, que con la integración vertical por veces intentamos hacer todo y no hacemos nada bien, pero de hecho garantizar que hay un conocimiento suficiente, una confianza suficiente con los parceros para que de hecho podamos tener nuestro futuro dependiente de sus desarrollos. Entonces, que más que todo es crear colaboraciones de largo plazo, es como lo vemos ahora y ya hoy estamos pensando no solo en 25, pero en 28 y 30, lo que tenemos. Pero en espacio yo creo que teníamos tiempo. Ahora lo que yo siento es que no tenemos tiempo. Todo está ahí mañana. No tenemos tiempo para pensar, tenemos que lanzar, tenemos que ir al mercado. Todo acontece, competidores que llegan primero. Entonces, que eso que víamos en IT, que cada 6 meses cosas nuevas, quizás cada vez más va a ser nuestra realidad. Sí, sí. No, viendo, por ejemplo, a nivel tecnológico ya y poniendo números, el primer satélite que lanzamos tenía capacidad para 1000 dispositivos al día, 1000 mensajes al día. Los que tenemos ahora tienen para en torno a 500.000 al día y el año próximo tendrán para 11 millones al día. Hay una necesidad de innovación tecnológica que es inherente. Entonces, en nuestro roadmap está el lanzar estos 80 satélites para 2024, pero igual que Starlink, pues habrá Gen 1, habrá Gen 2, habrá Gen 3, cada vez mejorando las capacidades y muchas veces en LEO estos son satélites que duran muy poco, duran 2-3 años. Hay una necesidad de ir renovando la tecnología y con cada generación mejorarlo, que es lo que hacemos. Cada 3 meses, 6 meses que salen satélites de nuestra oficina, son satélites con un chip distinto, con una arquitectura distinta que está basada en la misma, pero es algo que necesitamos. Aún más también ahora con los problemas de supply chain. Por eso que la innovación y yo creo que la evolución va a estar en la tecnología o, por supuesto, en lanzar constelaciones más grandes, tomar otras partes del mercado, pasar a medium throughput, a otras aplicaciones, pero va a estar en la tecnología. Bueno, yo creo que cuando echas un vistazo a un negocio como el que plantea Startical, lo que va a ocurrir es que si subes ahí arriba al espacio estas capacidades para el control de tráfico aéreo, para los aviones, pues ya nunca se va a bajar. El espacio es un medio natural para dar cobertura al tráfico aéreo, a los servicios que hay alrededor. Es como muy intuitivo lo que puedes proporcionar alrededor de eso. Y una vez que te enganchas, pues el recorrido, pues tienes un montón de ideas que puedes aportar, puedes evolucionar lógicamente en la tecnología, puedes evolucionar en los servicios que estás siendo capaz de meter a través de ese tipo de constelación. En fin, hay un montón de rutas, pero yo creo que una vez subidos ahí arriba, el sector aeronáutico en general, el sector de tráfico aéreo, las aerolíneas se van a enganchar al modelo y hay modelo para 30, 40, 50, 100 años, no sé. Ya no hay vuelta Esto atrás. se va a quedar ahí. Ya veremos. Yo creo que el sector de espacio se está normalizando, se está convirtiendo en un sector más de hardware, software y servicios con plazos y presupuestos similares a otros sectores que estoy convencido que va a hacer que se amplíe esa red de clientes que utilizan el sector del espacio, ¿no? Y que claramente la verdadera revolución ha venido de los big pockets digitales, ¿no? Que el que ha invertido aquí pues ha sido Google, ha sido Amazon, ha sido Elon Musk, ha sido Microsoft, que son los que están cambiando a marchas agigantadas el sector. Entonces, esta dinámica de cambio tan constante creo que también nos obliga a cada vez reflexionar más qué pinto yo en este lío, ¿no? En este cambio tan profundo, para intentar llegar a la esencia de tu aportación, ¿no? Nosotros lo hemos sintetizado en una frase que decimos: Atlantis es la compañía que entiende el lenguaje de la luz. Y todo eso significa muchas cosas y digamos, nos queremos situar ahí para compensar pues esta vorágine de cambios gigantescos que vivimos todos los meses. Yo creo que la innovación en este sector es absolutamente global, entonces es importantísimo tener proveedores
que trabajan contigo. O sea, es imposible estar innovando en los paneles solares, y es importante, y en las baterías, y en el sistema de control, y en la radio IoT, y en el software. Por lo tanto, ese ecosistema que se está formando aquí en España es muy importante porque tenemos que evolucionar todos al mismo tiempo, si no va a ser imposible ser competitivo, dado que ninguno de nosotros tiene la capacidad de esos deep pockets de meterse en todas las áreas al mismo tiempo. La evolución que nosotros estamos haciendo con el 5G IoT es una evolución que está aquí para quedarse. Nosotros estamos ya trabajando dentro del 3GPP en el 6G, que ya viene nativo en NTN, en Non-Terrestrial Networks. El 6G ya será absolutamente híbrido. Esto que ha pasado décadas que la industria satelital y la industria móvil estaban absolutamente separadas. Eran dos industrias que teníamos el mobile en Barcelona y el satellite en Washington, y entre ellas pues casi ni se conocían. Ha pasado a historia. El 6G ya viene con ambas capacidades y es importante porque además son muy complementarias, y eso nos obliga a todos a innovar y a evolucionar constantemente. Muchas gracias. La verdad es que da para quedarse una hora más hablando, pero toca seguir y pasar al turno de preguntas del público. Así que podéis levantar la mano y se os pasará un micrófono. Tenemos una ahí arriba. Buenos días, Efrén Díaz, del área espacial del Bufete Mas y Calvet. Enhorabuena por las intervenciones. Y una pregunta quizá a Juan Tomás, por unir el ámbito geoespacial con el espacial, de cuál sería el valor añadido de vuestra industria espacial para aproximar dos facetas separadas, en principio la oferta de servicios espaciales con la demanda de empresas y clientes concretos. Gracias. Pues mira, yo creo que esa conexión, esa chincheta que tenemos que pegar entre la industria geoespacial y la espacial pasa por la experiencia que citaba Francisco, ¿no? Si tú concibes una capacidad en espacio para dar un servicio determinado genérica, porque no conoces un poco el tipo de perfil, ni siquiera sabes dónde vas a tener que mirar, y entonces lo que te dedicas es un poco a volar a saco, vamos a decirlo, ¿no? Para intentar grabar el máximo número de imágenes en tu servidor, pues que este es un modelo anterior, ¿no? Lo podemos contrastar con un modelo en el que si tú tienes una capacidad de seguir, por ejemplo, una frontera, o sea, si tienes una capacidad de elegir entre 600 kilómetros, los 20 kilómetros de swath que tú vas a poder elegir porque son para tu problema, pues en lugar de esperarte un mes a ir obteniendo intersecciones entre frontera y órbita en trocitos de 20 kilómetros, igual lo haces en 2 minutos, ¿no? En ese recorrido. Si además necesitas ver metano o tienes una huella espectral particular que conoces que es un problema importante en el mercado, porque claro, no puedes hacerlo para todos y cada uno de los problemas, pero sin sacrificar generalidad, que eso probablemente no te lo puedas permitir, tienes un foco en determinados problemas donde colocas una atención espectral y un montón de columnas de tu cámara a un determinado problema, consigues pues una productividad o un impacto sobre el resultado que quieres hacer de medida de sobrefertilización de un campo o de detección de plásticos en el mar, que tiene ya concebido una cámara para ese tipo de solución. Entonces, a medida que vamos ligando upstream y downstream con los problemas concretos, que esto no se improvisa, pero se hace todos los días, pues vas aterrizando cada vez más satélites que dejan de ser genéricos y de volar a lo loco y empiezan a ser más específicos en el tasking de dónde tengo que mirar y qué es lo que tengo que mirar. Yo creo que esa sería mi contestación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una. ¿Creéis que está preparado el sector industrial europeo y más concretamente el español para apoyar las necesidades que traen el despliegue de estas constelaciones? Pues me atrevo a atacar con una respuesta a todo eso. Bueno, yo creo que
El sector europeo en general es muy potente, es el segundo sector industrial del mundo. El español me parece que ocupa la cuarta posición, ¿no?, dentro de este asunto y, bueno, pues no hay más que dar un paseo por la sala y ver que realmente tiene un montón de capacidades. Pero hay una batalla en la que está metido todo el sector en general, en Europa, en España y en el mundo, ¿no?, que es conseguir que, digamos, este sector, especialmente del nuevo espacio, pues abarate tiempos de reacción en lo tecnológico, en la capacidad de sacar y evolucionar más rápidamente, la capacidad también de abaratar costes y de llevar todo esto a procesos más industrializados, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues en el recorrido que Startical está haciendo por el mundo con estas cosas, pues te vas encontrando con compañías que más o menos ya van dirigiendo sus planes en esa dirección, ¿no? Yo creo que esa es una de las áreas donde específicamente pues el apoyo de una cierta inversión pública, de una u otra manera, puede hacer mucho bien al conjunto del sector y posicionar muy bien para no solo las oportunidades que representamos los que estamos aquí encima de la mesa, que si quieres son oportunidades relativamente locales. Portugal, de aquí al lado, está mucho más cerca de Vigo que Madrid, o sea que, pero sí, incluso a nivel europeo, comunitario, etcétera, yo creo que hay la posibilidad de aprovechar este tipo de oportunidades para realmente darle esa vuelta de tuerca al sector, ¿no?, que yo creo que vendrá. Puedo solo añadir algo que estaba escuchando y me parece interesante, pero yo creo que el objeto también es el objeto del ecosistema. Me gustó mucho esta idea de destilar una esencia de qué podemos aportar que es distintivo, no solo aquí, pero a nivel global. Eso está muy bien, pero el entorno también de financiación y repescando también el tema de los mercados públicos, es importante que el sistema público también esté preparado para esto de la operación. ¿Y qué significa? Significa cuando yo tengo un proyecto de desarrollo tecnológico, si me retraso un mes al final, retraso un poco, pero no es crítico. Si yo tengo una operación, si retraso un mes o un día una compra, son órbitas que nunca más voy a vender. Hay un coste de oportunidad que es mucho más elevado y es necesario tener en cuenta porque los retrasos, estamos aquí, es un día, es un mes, tenemos 15 órbitas por satélite, ¿no?, por día. Una órbita que no vendemos hoy es una órbita perdida para siempre. Entonces, esto da una urgencia de los tiempos de las compras públicas, porque podemos tener las compras públicas, pero si viene dentro de 2 años, ¿van a servir? No estoy cierto que sí. Entonces, el objeto también es el ecosistema, adaptarse a la realidad de tener constelaciones en operación en un determinado país. Perdón, soy Andrés Catalán de la Plataforma Aeroespacial y quería hacer un comentario. Habéis ido comentando los retos y las oportunidades que estáis teniendo. La verdad es que os quería felicitar porque habéis encontrado nichos de mercado por lo que yo he estado escuchando. La verdad hay unas oportunidades tremendas. Pero sí que he ido apuntando varias cosas porque lo del nicho es nicho de mercado técnico. No estoy de acuerdo que es una apuesta global y eso es, si queréis, es un apunte angustioso, ¿no? Porque si el mercado es tan global y la competencia es tan global, en muchas de las actividades que habéis presentado parece que las barreras de entrada no son muy altas. Entonces, puede haber gente en Singapur que monte una constelación con esos satélites pequeñitos que tienes tú ahí, Julián, delante. No sé, eso es más que un comentario, es una visión angustiosa, no sé cómo lo veis vosotros. Luego, la parte de la necesidad de industrialización o dar una versión más madura del sector, yo creo que también va a ser una necesidad, como habéis ido comentando. Una cosa es el generar un prototipo, una entrada al mercado, y otra cosa es cuando la cosa ya se estandariza. Obligatoriamente hay que ir por la especialización. Uno no puede hacer el satélite y el downstream a la vez. Se puede hacer, bueno, lo estáis haciendo en algunos de vosotros, pero a la larga no tiene mucho sentido, en mi opinión, mi personal opinión. Y luego en la internalización, y luego hay que aprovechar. No se ha comentado en ningún momento esta mañana, bueno, lo ha dicho la ministra en su grabación, la Agencia Espacial, pero yo creo que podemos agarrarnos a la agencia como una oportunidad para apoyar y dar esas, bueno,
la Agencia Espacial para dar soporte, esa financiación, el lanzamiento de programas tractores que puedan arrancar a todo este sector que están aquí. Y bueno, no sé lo que opináis. Sí. Si me permitís, voy a contestar a la primera pregunta con respecto a competitividad a día de hoy en estas constelaciones, y puedo poner ejemplo de Forsa. A día de hoy, constelaciones como las nuestras tienen una ventaja de first movers, de que hemos sido los primeros en hacer algo de este estilo, en demostrar la tecnología, pero es verdad que mañana viene una empresa india con 100 millones y hacen lo mismo en 6 meses. Entonces, a día de hoy tenemos una ventaja tempística. Sin embargo, a largo plazo eso no va a ser la diferenciación. Y por eso que nosotros creemos que la diferenciación tiene que estar en el ecosistema, en consolidar ese sistema de partners, de aplicaciones finales, hacer todas esas alianzas con las empresas finales que utilizan la tecnología para consolidarse como el proveedor de facto de conectividad IoT de baja potencia, bueno, en nuestro caso específico. Pero está claro que en la tecnología y en el hardware hay una limitación inherente del tiempo y del dinero, que cualquier persona con más dinero puede llegar de la misma manera, sobre todo en una industria como la nuestra, en la que una patente no tiene por qué necesariamente protegerte tu hardware. Al final publicas información y la gente te puede copiar, viene China y va a hacer lo mismo de forma más barata. Ahí yo creo que es donde se va a ver la diferenciación y donde al menos Fossa está apostando por el ecosistema y por esa parte de downstream. Y sobre el hacer el upstream y el downstream a la vez, yo creo que son modelos que se están demostrando que sí son viables. Empresas como Starlink, que están siendo capaces de llevar el upstream y llevar también el downstream a la aplicación final, y que de hecho te da una ventaja. Lo decía antes Juanto, retroalimenta el upstream. Si tú conoces a tu cliente, conoces cuál es la aplicación final, cómo se está utilizando, cómo se están procesando los datos, eres capaz de fabricar soluciones tecnológicas mejores en órbita. Entonces, en todo caso, yo creo que es una ventaja. Muy bien, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Las que queden para la pausa café. Toca seguir con la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias.